Yo siempre estoy motivando a las madres de familia de que se enfoquen en el Señor para que les dé su gracia para triunfar en esta vida. De hecho, he visto a muchas madres de familias en la iglesia hablando de mujeres que con la ayuda de Dios han sacado adelante a sus hijos, cómo han luchado, cómo le han creído a Dios, y ahora su familia, sus hijos, sus nietos tienen grandes valores. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Y bendecimos al Señor por eso. Pero el tercer punto es acerca de cómo mantener la unidad familiar. Y estaba viendo lo que hay en Marcos capítulo 3, verso 25. Cuando estaba leyendo este texto, me impresionó mucho esta versión, porque el Señor enfatiza una palabra que es la causante de la destrucción familiar. Y quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 3, verso 25, y dice de esta manera: de la misma manera, una familia dividida. Jesús está hablando de las familias divididas. Si las familias están divididas, va a haber destrucción. No van a lograr todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y dice, por las peleas se destruye, por las peleas se desintegra. O sea que una de las mayores causas cuando no hay unidad familiar son los pleitos, son las peleas, son las discusiones. Y hay hogares donde el enemigo ha tomado un dominio terrible a través del pleito y de la ira. La pregunta es, ¿puede cambiar eso en nuestra familia? Claro que sí puede cambiar. Recuerden el texto que mi esposo leyó al inicio, Salmo 127, verso 1. Dice, si el constructor está allí y está en medio de nuestros hogares, entonces vamos a construir firmemente, sólidamente, que es Jesús. Pero ¿en cuántos hogares y en cuántas familias se amanece y se despierta el día con discusión? Llega la hora del almuerzo y hay discusión. Se sientan 5 minutos a la mesa y hay discusión. Y llega la noche y hay discusión. Y eso cansa, eso astilla. Cansa. Y tenemos que en el nombre del Señor decirle, Jesús, yo me paro por mi familia y echo fuera ese espíritu de pleito y de contienda. Y esto trabaja con lo primero, estar dispuestos a cambio. Pero escuchen, ¿qué debemos de hacer para que haya unidad en nuestra familia? Uno de los puntos claves es que aprendamos a resolver los conflictos. No hay familias perfectas, pero sí tenemos un Padre perfecto y amor perfecto. Todas las familias tenemos luchas, todas las familias tienen dificultades, pero lo más importante es aprender a resolver los conflictos. Siempre van a haber conflictos que resolver. Si nosotros recordamos nuestra vida, cada etapa tiene su momento para vivir. Mi esposo y yo ya vamos a tener 30 años de casados y cada etapa tiene su tiempo para vivir. Y vivimos en los primeros 5 años una etapa, después en los próximos 5 otra etapa, y fueron surgiendo diferentes necesidades. Pero lo más importante es que podamos decidir unir nuestras familias. El enemigo odia nuestros hogares y él quiere destruirlos. Y no quiere que disfrutemos de lo más preciado que tenemos, que es la familia. Yo he visto a personas alcanzar muchas cosas materiales, pero quedar solo. He visto a personas que se enfocaron en todos, menos en su familia, en construirla. Un día le hicieron una pregunta a la hija de Billy Graham. Billy Graham fue un evangelista muy famoso. Él murió a los 88 años de edad. A los 98 años de edad. Y Dios lo usó poderosamente para evangelizar todo el mundo. Y recuerdo que un día la estaban entrevistando, pues había habido una crisis en Estados Unidos allá por el 2001, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, y llamaron a esta mujer que era parte del ministerio de su padre, y el periodista comenzó a decirle, a reclamarle a Dios y a reclamarle a ella. ¿Por qué si Dios era bueno había permitido esa destrucción? ¿Por qué si Dios era bueno había permitido que muriese mucha gente? ¿Por qué si Dios era bueno? Y comenzó aquel hombre a hacerle tantas preguntas. Y mientras ella estaba esperando responder, pasaron unos minutos
y respondió de la siguiente manera: porque este país sacó a Dios de las escuelas. Porque este país sacó la oración de las escuelas. Porque este país sacó la palabra de Dios de las escuelas y de sus casas. Si nosotros no le permitimos al Señor estar en nuestros hogares y en las escuelas, también el fin para una nación que saca a Dios es igual de destructivo. Por eso necesitamos discipular nuestra familia y nuestras naciones en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos hacerlo. Ahora, ¿qué hacer para mantener la unidad? Número 1, aprender a resolver conflictos. Es necesario. Número 2, no vea a su familia y a su cónyuge como los enemigos, la causa del mal. Recuerdo hace mucho tiempo que nos invitaron a mi esposo y a mí a una iglesia y estaban dando una charla de pareja. Y había una persona que iba a predicar antes de nosotros. Y recuerdo que el tema se supone que era para las parejas, ¿verdad? Y se supone que era para las familias. Y el tema o el título del mensaje que esta persona iba a predicar decía: durmiendo con el enemigo. Y cuando uno escucha eso, uno dice: durmiendo con el enemigo. Mire al que tiene a su lado, dígale: tu familia no es tu enemigo, tu cónyuge no es tu enemigo. No significa que no hay cosas que cambiar. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero es su ser más cercano. Entonces no podemos estar viendo que nuestra familia o nuestro cónyuge es la causa del mal. Tenemos que enfocarnos en nosotros, en las áreas que yo debo mejorar. Lo tercero es, dentro de la unidad familiar, cuidemos lo que decimos, cuidemos nuestro vocabulario. Tenemos que tener mucho cuidado con las frases que le decimos a nuestros hijos y a nuestros esposos. Porque hay veces, un día escuché la expresión de alguien decir: una herida física puede sanar, pero hay veces las palabras hirientes quedan para siempre en el subconsciente. Y solo el Espíritu Santo las sana. Y debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos negativamente sobre nuestras personas más cercanas, a quienes amamos. Debemos de cuidar lo que hablamos, lo que decimos, lo que declaramos sobre ellos. Y todos aprendemos esto. Tal vez no nos creamos en una atmósfera que cultivar ese hábito, pero lo podemos aprender. El Señor lo está enseñando. Lo siguiente dentro de fortalecer la unidad familiar es: reconozcamos las cualidades de cada quien. Todos tenemos cualidades. Una de las cosas que más está dañando los hogares es no reconocer las cualidades que tienen nuestra familia cercana, nuestra familia inmediata. Hay cosas buenas. Yo siempre le estoy diciendo a mis hijos: enfóquense en lo bueno de las personas. De hecho, Dios siempre se enfoca en lo bueno de nosotros. Y no es que no vea el pecado que tenemos de que arrepentirnos o las áreas de errores que tenemos que mejorar, es que Dios cree en nosotros. Diga conmigo: Dios cree en mí. Dios cree que yo puedo cambiar y mejorar. Amén. Usted puede hacer cualquier cosa que se proponga hacer en el nombre del Señor. Recuerdo hace mucho tiempo, estoy hablando tal vez de unos 18 años atrás, fui con la doctora Melody Hilton, una tremenda profeta del Señor. Fuimos fuera de Managua, eso era en la ciudad de Chinandega. Cuando llegamos a la casa anfitriona, ella iba a predicar allí, iba a ministrar. Recuerdo que le trajeron al hijo del pastor de esa iglesia. Y era un muchacho que había tomado malas decisiones. De hecho, estaba metido en todo tipo de vicios y tantas cosas negativas. Y cuando el Señor comenzó a hablarle a este muchacho, yo recuerdo, porque lo primero que nosotros creemos es que cuando vemos a una persona en una condición de destrucción, lo primero que creemos es que le vamos a declarar o vamos a hablarle juicio. Es nuestra mentalidad. Y sí, todo pecado tiene una cosecha negativa. Pero el Señor comenzó a hablarle a este hombre así como estaba, con todo lo que andaba metido adentro. Comenzó a hablarle de los dones, habilidades, de lo que él había puesto y de cuánto lo valoraba y de cuánto creía en él, cómo se podía levantar y transformarlo. Y eso cambió mucho mi mentalidad. Cada ser humano tiene una riqueza que Dios le ha dado y tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve.
Usted tiene una riqueza maravillosa. Tenemos que aprender a valorar a nuestra familia tal como el Señor nos hizo. Y le quiero decir algo. El Señor jamás va a quitar nuestra personalidad. Él lo que va a hacer es perfeccionar las debilidades que hay en nuestra personalidad y fortalecer las áreas buenas que hay en nuestra personalidad, pero nunca nos va a quitar la personalidad original con que Él nos creó. Nos necesitamos unos a otros. Lo siguiente para fortalecer la unidad familiar es ser cariñosos. Dice, ay pastora, pero es que yo no soy así, yo no me crié en un ambiente así, pero lo podemos cultivar, lo podemos aprender. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar expresiones de cariño y afecto a nuestra familia? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar? Amén. Entonces necesitamos aprender a ser cariñosos. De hecho, es uno de los 5 lenguajes del amor. Expresar nuestro cariño, nuestro afecto hacia nuestra familia. Y el último de este punto, que para mí es muy importante, es evitar caer en las trampas mentales. ¿Qué es esto? Esto es muy importante. ¿Qué son las trampas mentales? Son todas aquellas deformaciones que nosotros procesamos en nuestros pensamientos hacia nuestros cónyuges o hacia nuestros hijos. Ejemplo de esto. Por ejemplo, tal vez ese día el cónyuge salió a trabajar, estuvo muy lleno de trabajo, saturado, y no la llamó en todo el día la esposa. No la llamó en todo el día, llega malhumorado por toda la presión que recibió en el trabajo, pero comienza su mente a llenarse de pensamientos catastróficos, pensamientos negativos. Y sabe que hay veces, si le damos lugar a los pensamientos negativos, imaginarios, se vuelven tan reales. Se vuelven tan reales y no son ciertos. Y comenzamos a pensar como, está molesto conmigo, siempre me humilla. Este matrimonio es un desastre, no tiene una solución. Pensamientos catastróficos. ¿Qué tenemos que comenzar a hacer para que haya una unidad familiar? Comenzar a pensar correctamente. Diga conmigo, comenzar a pensar correctamente. Entonces vamos a fortalecer nuestra unidad familiar poniendo en práctica todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, todo lo que estamos diciendo aquí. El Señor lo enseña. ¿Cuál es el cuarto punto? Y este punto es muy interesante porque habla acerca del temor. Declare conmigo, voy a eliminar la danza del temor en mi familia. Y la pregunta es, ¿qué es eso de la danza del temor, pastora? Según la ciencia, uno de los factores más fuertes de por qué hay tantos problemas en los matrimonios y en la familia son por los temores que experimentan los padres y los cónyuges. Todos tenemos temores. Cuando yo estaba hablando acerca de esto, me puse a pensar en todos los temores que me invadían desde niña. Créanme, yo luché mucho con el temor. Y cuando uno le da cabida al temor, puede sentir hasta las sensaciones de las imágenes que el enemigo le está trayendo en la mente a usted. Porque el temor trabaja con la manipulación de los pensamientos. Y el Señor siempre está combatiendo el temor. La ciencia le llama a esto la danza del temor en las relaciones conyugales. Por ejemplo, ¿a qué le tiene temor naturalmente el hombre? A fracasar. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza de familia, es proveedor, es responsable por naturaleza. Y el enemigo lo ataca por allí, con el espíritu de temor al fracaso. Entonces hay veces cuando las parejas están juntas, cuando los cónyuges están unidos, se reacciona de alguna manera negativa y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué reacciono así? Y muchas veces la causa es el temor que está metido en el corazón y que se tiene que ir de nosotros en el nombre de Jesús. ¿A qué otro tipo de temor ataca al hombre? Temor a perder el control, porque recuerden que él es cabeza, que es autoridad, que Dios lo puso por encima. Entonces quiere tener control de todo. Las mujeres, temor a no ser valorada, temor a no ser tomada en cuenta, temor a no ser apreciada, temor al rechazo. Y hay veces
se está viviendo con mucho temor, temor al futuro. Hoy vemos mucho temor al futuro. Sobre todo a la muerte, a la enfermedad, a quedar desempleado. Hoy en el nombre de Jesús, todo temor se va a ir fuera de nuestros corazones. Temor al abandono, temor al engaño, temor a no ser amado. ¿Sabe que temor al engaño puede también tener su causa de experiencias negativas del pasado? Y esa es una de las cosas que está dañando a las familias hoy en día. Y necesitamos ser libres de todo temor en el nombre de Jesús. Temor a estar enfermo. ¿Qué es lo que dice Job capítulo 3, verso 25? Si quiere vaya y lo busca por favor y lo lee conmigo. Es un texto que lo hemos mencionado muchas veces, pero habla acerca de que el temor que asaltaba a este hombre, que espantaba a este hombre, en muchas versiones dice asaltar, que espantaba, que trae miedo, le sucedió. No podemos enfocar la esperanza de nuestra vida, las expectativas que tenemos, no podemos permitirle al temor que nos siga gobernando. Si tenemos fe en Dios, todo va a estar bien. Aunque las circunstancias no sean perfectas, Dios sacará lo mejor de cada circunstancia. Amén. Él va a sacar lo mejor de cada circunstancia. Yo he visto cómo en cada circunstancia la mano del Señor. Les hablé acerca de todos estos 30 años de matrimonio, cómo cada etapa necesitaba la intervención de Dios de diferentes maneras. En algunas ocasiones fue para la finanza, otras para la salud, otras para la sanidad emocional. Tantas cosas que hemos visto a Dios obrar. Pero creo que una de las maneras en que podemos vencer el temor, y eso está en el libro de Tesalonicense, dice que decidamos estar siempre gozosos. Tener gozo es una decisión. Mira al que tiene a su lado y dígale, tener gozo es una decisión. Amén. Porque las circunstancias no van a ser perfectas. Así es que tener gozo es una decisión. Lo segundo dice, oren continuamente, y de eso voy a hablar un poco al final. Y lo tercero, sean agradecidos. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que el agradecimiento está relacionado con la salud mental y emocional? Si nosotros somos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, eso nos va a fortalecer nuestra fe, nos va a liberar del temor, porque vamos a ver que si Dios lo hizo en el pasado, lo hará ahora también en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ser libres de todo temor. Levante sus manos allí donde está y diga conmigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo temor que quiere cautivar mi vida, lo expulso de mi corazón, rompo en el nombre de Jesús todo control del temor y declaro que soy libre. Soy libre. Rompo el temor al rechazo. Rompo el temor al abandono. Rompo el temor a la traición. Rompo el temor a no ser amado. Rompo el temor a perder el control. Rompo el temor de fracasar. Rompo el temor a no ser valorado. Rompo el temor a no ser apreciado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre de todo temor. Levanto mis manos. Y ahí por la fe ve ese espíritu de temor que le he querido cautivar y dígale, te rompo en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Yo declaro que vivo una vida libre de temores, que avanzo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, podemos darle a Jesús un aplauso esta mañana. Y el último punto clave es edificando a nuestros hijos. Ese pasaje de Malaquías capítulo 4 verso 6 arde fuertemente en mi corazón. Dice el verso 6, y lo hemos hablado y yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, antes que venga
el día terrible del Señor. ¿A quién va a tocar Dios primero? A los padres. Padres, tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que aquí la mayoría somos papás. Lo mencioné, no hay hogar perfecto, pero sí un Dios perfecto y amor perfecto para salir adelante. Amén. Y que ese plan del Señor se cumpla en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Para que ese pasaje de Malaquías se cumpla, tenemos que decidir perdonarnos. Los matrimonios deben decidir perdonarse. Ya no hay que estar viviendo del pasado. Hay que darse una nueva oportunidad. Hay que salir adelante y ver el hoy y ver el futuro con fe. Hay que perdonar muchas veces a nuestros hijos porque nuestros hijos han hecho cosas incorrectas. Pero también nosotros, papás, hemos cometido errores y faltas y tenemos que pedir perdón. Mientras mis hijos iban creciendo y yo cometí errores, yo tenía que pedir perdón y decía, perdóname. La manera en que lo hice no fue la correcta. La manera en que te corregí no fue la correcta. Perdóname. Te hablé de forma incorrecta. ¿Sabe que el pedir perdón muestra la necesidad delante de nuestros hijos? Muestra que somos seres humanos y que con la gracia del Señor lo podemos lograr. Y si nosotros pedimos perdón, ellos aprenderán a pedir perdón. Pero si nosotros no pedimos perdón, ellos creerán que siempre tienen la razón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Yo conozco padres de familia que hasta el día de hoy ya tienen una edad sumamente avanzada, cometieron errores y nunca le han pedido perdón a sus hijos. Tenemos que pedir perdón. Y tenemos que perdonar a nuestros hijos. Lo segundo que debe de haber en nuestro hogar es amor ágape. El amor ágape es fuerte. El amor ágape no es débil. Dice 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor es verdadero, que el amor todo lo cree. Podemos creer en la transformación de mis hijos. Yo me recuerdo que cuando ellos estaban pasando esa edad de la prejuventud, llegaron a la secundaria y después llegaron a la universidad. Y estaban pasando momentos difíciles. Y una de las cosas que hicimos mi esposo y yo fue acercarnos con mucho amor hacia ellos. ¿Era fácil? No, no era fácil. Eso requería de mucha fe, de mucha decisión, de mucha compasión. Requería de muchos elementos donde solo el Señor nos puede ayudar. Pero pasaron esa etapa porque hubo alguien que los amó incondicionalmente. Tenemos que amar a nuestros hijos incondicionalmente y ayudarles a pasar las propias crisis que ellos viven, las propias batallas que ellos están pasando. Debemos de ser ese hombro donde ellos se paren y digan, puedo pararme en el ejemplo de mi papá, en el amor de mi papá, en el consejo de mi papá, en el consejo de mi mamá, esa madre de familia valiente. Pero tenemos que tener amor y compasión con ellos. Otro punto muy importante es que cultivemos la amistad con nuestros hijos. Es necesario. Tenemos que tomar una decisión en eso. ¿Usted se recuerda cuando era niña o era niño, era joven? Si tuvo algún compañerito, algún amiguito en la escuela, muchos de ellos eran inseparables, ¿verdad? No nos aburríamos de nuestras amistades. Compartíamos con ellos, de cualquier tontería nos reíamos, escuchábamos las locuras que decían, estábamos allí. Pero esa posición la debemos de llevar a nuestra casa con nuestros hijos. Cuando nosotros cultivamos eso, nuestros hijos van a crecer, se van a casar y siempre van a querer estar con nosotros, porque fuimos sus amigos. Que nuestros hijos no tengan necesidad de ir a buscar a alguien fuera de su casa para que escuchen los secretos de su corazón, para que escuchen la debilidad donde necesitan ser levantados, para que escuchen los momentos de frustración, que sea el corazón de papá y de mamá, que lo oiga, que los ayude, porque después de Dios nadie ama a su hijo, a su hija, a sus hijos como usted lo ama.
Y somos nosotros los instrumentos del Señor para levantarlos y ayudarlos. Nunca cometamos el error de mostrarle a nuestros hijos que tenemos uno favorito. Yo he escuchado a padres que han dicho, de hecho hace poco escuché una expresión que dijo, no, pero es que yo creo que uno tiene un hijo favorito. Yo dije, qué error más grave. No hay hijos favoritos, todos son iguales, todos son especiales. Algunos más expresivos que otros, unos más colaboradores que otros, pero todos tienen su gracia. Y no podemos tener hijos favoritos. Debemos de mencionar las virtudes de cada uno de ellos porque todos no son iguales, son diferentes. Y debemos de aprender a disciplinar a nuestros hijos. Eso de la disciplina es clave. Porque no podemos permitirle a nuestros hijos que pasen los límites. Debemos de darles amor, debemos de darles compasión, pero debemos de establecer reglas en nuestra casa. Y concluyo con esto. Malaquías, capítulo 4, ya sabemos lo que dice el verso 6. Pero el versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Y esto tiene que ver mucho con la disciplina y la corrección. Dice así, no se olviden de mis enseñanzas. No se olviden de mi consejo. No se olviden de lo que yo les he dado para que ustedes puedan tener éxito en esta vida. La disciplina es parte de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice, repíteselas en la mañana, repíteselas al mediodía y en la noche y vamos a ver el fruto de eso. Y termino con lo último. Proteja a sus hijos con una intercesión intensa. Necesitamos orar de verdad. Mira al que tiene a su lado y dígale, necesitamos orar de verdad. No es orar a medias, es orar de verdad. En cada etapa nuestra familia necesita una oración específica porque la crisis de hace 10 años no es la misma de ahora. La etapa de hace 5 años no es la misma de ahora. Recuerdo que yo siempre, un punto clave que tuvimos mi esposo y yo en oración eran los amigos de nuestros hijos. ¿Saben que eso es necesario saber quién es el amigo de tus hijos? Cuando hablo de amigo puede ser el compañero de la universidad, el compañero de secundaria, el compañero de cualquier área donde tu hijo se esté involucrando en una relación con alguien. Porque las amistades son determinantes para el futuro de nuestros hijos. Y yo recuerdo que siempre estábamos orando para que el Señor alejara de nuestros hijos las malas amistades. En un momento dado, con mi hijo Israel, hubo un momento en que él salió de secundaria y el Señor permitió que fuera a otra nación a cumplir un propósito. Y en ese momento los movimientos de Dios eran muy rápidos para él y yo no entendía a plenitud todo lo que el Señor estaba haciendo. De hecho, fue una etapa que ahora yo la veo y fue tan hermosa porque él pasó 5 años solos. Y aunque nosotros habíamos puesto en él mucho consejo, disciplina, fundamento, en esos 5 años Dios lo hizo un gran hombre. Él aprendió muchas cosas, pero algo de lo que le doy gracias al Señor, siempre estábamos orando por sus amistades. Algo de lo que le doy gracias al Señor es que lo sacó en ese tiempo de la escuela. Porque una de las cosas que ocurrió es que cortó todas las amistades que tenía. En ese momento no se miraba nada negativo ni nada malo. Pero pasaron los años y pude ver el fruto de la siembra de cada papá y de cada mamá. Y dije, Señor, gracias, gracias. Hay movimientos que Dios va a hacer con tus hijos que no los vas a entender, pero Dios los está protegiendo. Dios los está guardando. Eso fue lo que pasó con José. José era el hijo favorito de Jacob. José tenía un gran llamado de parte de Dios, pero Dios lo tuvo que trabajar. De hecho, era su hijo favorito. Así dice la Biblia, era su preferido. Y como era su preferido, el Señor que tenía que trabajar en el carácter de José porque tenía un gran llamado. Y cuando lo saca preparándolo, el Señor en ese momento, Jacob estaba sufriendo. José posiblemente no entendía todo lo que le ocurría, aunque nunca se quejó. Pero primero los hermanos lo traicionan, lo venden, después pasa a ser como
un ama de llaves de la casa de Potifar. Después le levantan una calumnia y está 7 años metido en una cárcel. Y era Dios preparándolo para una gran plataforma. Papá, mamá, deje que Dios trabaje con su hijo, con su hija. Deje que ellos pasen sus propias experiencias con Dios, mientras usted se levanta como un gran intercesor a favor de ellos. Constante, levantándolo delante del Señor para que ese destino poderoso que tiene se cumpla. ¿Se cumplió el plan de Dios en José? Claro que se cumplió. También se va a cumplir en su hijo si usted se levanta a favor de ellos y a favor de su familia. Pongámonos en pie, por favor.